gran mayoría de casos por una arritmia. Una persona que tiene, por ejemplo, una infección tipo neumonía, la neumonía le lleva a hipoxia, la hipoxia altera el funcionamiento cardíaco y se produce una arritmia, fibrilación ventricular o una asistolia y es la muerte. ¿Y qué es la fibrilación ventricular? Una arritmia. La sistolia es un tipo de ritmo. O sea, realmente es sumamente importante. Las arritmias, por ejemplo, les comentaba a los otros chicos y a ustedes en alguna oportunidad que cuando se produce un infarto miocardio, que ustedes saben tiene una alta mortalidad, eso va a complicar grandemente. Chicos, solamente les pido un segundito, estoy tramitando el viaje de un colega enfermo. Perdón, chicos, pero no se puede uno excluir de la vida real, y en la vida real estamos en una crisis tremenda. Con un colega, un médico muy conocido en nuestra ciudad, está sumamente enfermo por esta maldita pandemia y estamos tratando de mandarlo a Lima. Sin embargo, vamos a continuar con las clases porque la vida tiene que seguir. Les decía que las arritmias generalmente es el paso final en esta vida hacia la muerte. Para muchas cosas, en el infarto miocardio, una de las mayores causas de muerte que siempre ha tenido esta enfermedad ha sido las arritmias. Y la gente moría en una gran cantidad, era altamente mortal los infartos, porque en la primera hora después del infarto, de haber sufrido una tremenda isquemia en el músculo cardíaco, que es donde se origina la actividad eléctrica y su conducción y sus potenciales de acción y al final su respuesta motora como la contracción. En esa hora después del infarto se producían arritmias ventriculares que empezaban con una arritmia extrasistólica, continuaba con una extrasistolia compleja como bigeminismos, trigeminismos, terminaba en taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y se muere. Y así era, y así siempre ha sido, hasta que se crearon las unidades coronarias, y las unidades coronarias básicamente lo que se hace es monitorizar al paciente, identificar las arritmias ventriculares, y si el paciente entra en fibrilación hay que desfibrilarlo. Y con eso se han salvado miles y miles y miles de vidas, tanto así que si bien es cierto, el infarto sigue siendo mortal actualmente, pero el paciente que llega al hospital ya no muere, porque se identifica la arritmia y se le salva la vida. Y con un simple medicamento, como los que vamos a ver ahora, por ejemplo, o con una desfibrilación eléctrica. Entonces, las arritmias son sumamente importantes para continuar con vida o pasar al otro lado, que es la muerte. Y eso se puede evitar con medicamentos o con una maniobra física, como es la desfibrilación eléctrica. Nosotros ahora nos vamos a dedicar a la parte de los medicamentos que ya en su momento, cuando llevemos cardiología, vamos a conversar de lo otro. Vamos a compartir entonces nuestras diapositivas y vamos a hacer una cuestión sumamente rápida de la primera parte, que es el recuerdo de la parte eléctrica del corazón. Quisiera darle más tiempo, pero no se puede. Ayer, por hacer eso con los chicos, me faltó el tiempo
y no quiero que nos falte el tiempo, quiero que el tiempo sea justo para lo que debemos tratar, que son las drogas. Este corazoncito que ustedes ven es un órgano sumamente importante porque a diferencia de muchos órganos que pueden ser suplidos y pueden ser, por ejemplo, un riñón se malogra, el otro lado pues funciona, ¿no? El corazón, el hígado, hasta con un 15-20% del resto del hígado, sigue funcionando y la gente sigue viviendo. Si se te malogra un ojo, igual puedes seguir trabajando sin un ojo. En clases, entonces, el corazón no es así. O sea, este órgano ha sido diseñado para trabajar durante toda la vida y de una forma secuencial y ordenada. Es un órgano muscular hueco, les he dicho varias veces, que tiene sus 4 cavidades, pero estas 4 cavidades que son musculares, es un órgano muscular, tiene una particularidad, que el mismo músculo, que es el que va a producir su función, como cualquier otro músculo, que es la contracción, y que en cardiología se llama sístole, la sístole ventricular, la sístole auricular. Esa sístole es consecuencia de una actividad eléctrica que es también producida y secuenciada y conducida por el músculo. Este músculo que tiene una forma especial de actuar, en forma eléctrica, y que va a producir un sistema eléctrico propio del corazón, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ya saben, estos son los ventrículos, esta es la aurícula izquierda, esta es la aurícula derecha, y en la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior, en la parte posterior, hay un cúmulo de estas fibras musculares que hacen un pequeño bultito que es el nodo sinusal, y es allí donde se inicia la actividad eléctrica y va a ser conducida hacia el otro lado por algunos haces interauriculares y por otros haces internodales, que son estos, de un nodo a otro nodo, va a pasar la energía eléctrica y va a activar al nodo auriculoventricular, que está seguido por el haz de His. El haz de His se va a dividir en una rama izquierda y en una rama derecha. La rama izquierda que va de alguna forma a estimular eléctricamente a todo este ventrículo izquierdo, que es mucho más grueso que todo esto es músculo y que es bastante más importante en tamaño y en energía que el ventrículo derecho. Aquí en la rama izquierda se va a dividir en una rama anterior y una rama posterior. Ese es el sistema de conducción y las alteraciones en este sistema de conducción van a producir arritmias. Se puede decir también que las arritmias se pueden clasificar dependiendo dónde se originan. Si son en el ventrículo, serán arritmias ventriculares, cuando están en esta parte del corazón, y si está por encima de esto, el nodo sinusal y las aurículas, serán supraventriculares. Podemos decir también que las arritmias, si son rápidas, serán taquiarritmias, y si son lentas, serán bradiarritmias. O sea, arritmias con taquicardia y arritmias con bradicardia. Y de alguna forma, para ubicarnos más o menos de qué se trata estas patologías, que vamos a tratar con un grupo de medicamentos que son los antiarrítmicos. Un poco solamente para recordarles que esta es la onda P, que representa la despolarización auricular. Este es el complejo QRS, que representa la despolarización ventricular. Después de la onda P hay un segmento PR que se llama la repolarización auricular, y después del complejo QRS, de aquí hasta acá, es el segmento ST, que junto con esta onda T van a representar la repolarización ventricular. Dependiendo dónde se origine, vamos a tener otro tipo de arritmias también. Entonces, en el electrocardiograma y anatómicamente en el corazón, vamos a poder ubicar estas anomalías y dependiendo de qué se trate, vamos a hacer un tratamiento. Un tratamiento con un grupo de medicamentos que se llama antiarrítmicos. Yo les pido disculpas, me hubiera gustado repasarles, a mí me gusta mucho enseñar la parte de electrocardiografía, pero el tiempo no nos va a ayudar. Entonces,
Los antiarrítmicos es un buen número de medicamentos que tenemos hace muchos años para tratar las arritmias del corazón, y la mejor clasificación es sumamente antigua. La mejor clasificación con efectos didácticos para ser más claro en la enseñanza es la clasificación de Bauman y Williams. Esta clasificación es un tipo de clasificación electrofisiológica dominante, o sea, por la acción electrofisiológica. Se divide en cuatro grupos, en cuatro clases, y no es muy difícil, la 1, la 2, la 3 y la 4. Esa es la división, y vamos a ver esta división en, en partes. Sin embargo, son muchísimos los medicamentos que entran en estas acciones. Medicamentos, por ejemplo, que pueden ser anestésicos locales como la lidocaína, o pueden ser otro tipo de medicamentos como anticonvulsivantes, por ejemplo, o pueden ser otro tipo de medicamentos como los antiadrenérgicos, los beta-bloqueadores, o los antagonistas del calcio, que también son antiarrítmicos y que están en esta clasificación. Sin embargo, cada uno de estos grupos actúa en una parte del sistema de iniciación y de conducción de la energía eléctrica del corazón, que nos van a permitir tratar las alteraciones de estas, o sea, las arritmias. La clase 1 de la clasificación de Bauman y Williams es un grupo interesante de medicamentos que generalmente son anestésicos locales u otro grupo de medicamentos que tienen una acción depresora sobre la membrana del miocardio. Estos van a disminuir la velocidad de despolarización, en especial durante la diástole, y actúan sobre los canales rápidos del calcio. Esta es una de sus características, y se subclasifica a la clase 1 en 1A, 1B y 1C. No es muy difícil, ¿no? Entonces, la clase 1 es un grupo de varios medicamentos. Los más comunes son la quinidina, la procainamida, la disopiramida, la benzamida, entre otros. Y de estos, digamos, uno de los más representantes es la procainamida, y solamente a eso nos vamos a dedicar. Ahora vamos a explicar algunos puntos sobre esto, porque no nos va a dar el tiempo. Solamente para darles un ejemplo, las arritmias ahora es una subespecialidad de la cardiología. O sea, hay gente que esto estudia por 3 años y se va a dedicar toda la vida al tratamiento de esto. Es un poco complicado resumir todo eso en unos minutos, en una hora, digamos, ¿no? Entonces, solamente vamos a hacer algunos puntos saltantes, ¿ok? La procainamida va a suprimir el automatismo miocárdico, disminuye la excitabilidad en diástole y el periodo refractario relativo. Va a disminuir la velocidad de conducción en las aurículas y en los ventrículos, y en el sistema de la red de Purkinje. Va a disminuir la excitabilidad de la célula cardíaca. Al final, ese es el resultado. Se va a administrar por vía oral o parenteral, se absorbe en el tubo digestivo, su vida media es de 3 a 5 horas, su metabolismo es hepático, tiene un principal metabolito que es la N-acetilprocainamida, y su eliminación es por vía renal. ¿Dónde se indican este grupo de medicamentos? Es una de las cosas claves que yo quiero que ustedes se acuerden para siempre, porque eso es lo que les va a servir en su vida de ejercicio médico, en el CENU, en el internado, en el residentado, y luego en la práctica médica cuando estén cerca de la medicina interna, o de cuidados intensivos, o de anestesiología, o de emergencia, o de cardiología. Tal vez algunas especialidades como la oftalmología no lo vean mucho, pero hasta ahí van a ver que algunos medicamentos como estos se utilizan en la oftalmología. Las indicaciones básicamente de la procainamida es en las taquicardias ventriculares, también en las taquicardias supraventriculares, y por eso es que les enseñé en su dibujito por qué son ventriculares y por qué son supraventriculares.
El tipo específico de las arritmias donde mejor actúa es en las extrasistolias ventriculares. No tenemos un ritmo normal, y de pronto aparece un ritmo que es diferente. Por ejemplo, este es un ritmo normal y este también, pero iba a venir a la mitad uno igualito que este, pero se adelanta y aparece un ritmo diferente, ancho, feo, diferente, que es esta sístole o esta contracción prematura, tiene esta forma y es ventricular, que es completamente diferente de las otras. Allí actúa muy bien la procainamida, pero también actúa en las arritmias ventriculares o supraventriculares, como por ejemplo la fibrilación auricular, como es el caso, o el flúter, que es un caso parecido, que no es tan arrítmico, es más rítmico. Lo cierto es que actúa en las supraventriculares y en las ventriculares. Sin embargo, este medicamento no es la panacea, porque si fuera así ya sería el medicamento, si con eso agarramos casi todas las arritmias, es el que más deberíamos usar, y no es así. La dosis máxima es de 50 miligramos por kilo por día y su administración es por vía oral. Se puede administrar 20 miligramos por infusión cada minuto hasta que desaparezca la arritmia. Viene en tabletas de 200, de 500, de 750 de 1 gramo y las ampollas son de 100 miligramos. ¿Cuáles son sus reacciones adversas? Por lo que realmente no se usa bastante este medicamento. El 66% de pacientes tratados con procainamida crean anticuerpos antinucleares. Y estos anticuerpos antinucleares generalmente están en un grupo de enfermedades que se llaman colagenopatías, y produce tanto así esto que un 20% de estos pacientes van a producir un síndrome parecido al lupus eritematoso sistémico, que te da artralgias, artritis y toda una serie de complicaciones. Entonces, por eso no se usa mucho. Pero además da otras cosas tan simples, por ejemplo, como náusea, diarrea, mucho problema, ¿no? Pero en el corazón te puede producir pericarditis, puede producir un exantema en la piel, puede producir fiebre, hepatomegalia, y cuando se suspende la droga, pues se revierten esas complicaciones. ¿Ok? Está contraindicado este medicamento, o restringido por lo menos, cuando hay hipersensibilidad, pero es más importante saber que el bloqueo auriculoventricular completo es una contraindicación. Las lesiones extensas y graves en el miocardio también es contraindicación de este medicamento. La insuficiencia renal, la miastenia. En el embarazo no se recomienda, hay que medir siempre el riesgo-beneficio, pero no es una de las drogas recomendables. Si es compatible con la lactancia materna, no hay mucho problema. Ese es el representante del grupo A. Ahora vamos, A1. Ahora vamos a pasar al grupo 1B o B1. Es mejor llamarlo 1B porque son del grupo 1. Aquí tenemos medicamentos como la lidocaína, la tocainida, la mexiletina, la difenilidantoína. La difenilidantoína es un medicamento que se utiliza como antineurítico, como anticonvulsivante, y la lidocaína todo el mundo sabe que es un anestésico local. Allá lo vimos en la práctica de anestésico. Sin embargo, esta lidocaína es un medicamento que ha salvado muchísimas vidas, porque las arritmias más mortales que se presentan en forma aguda es cuando se presentan durante el infarto miocardio. La lidocaína es el medicamento de esta clase más utilizado y se utiliza más por vía intravenosa. ¿Por qué? No, en emergencia, pues mientras le damos una pastillita y empieza a actuar, ya se murió, ¿no? Para una vía rápida. Eh, disminuye la despolarización, el automatismo y la excitabilidad en los ventrículos en la fase diastólica. No, acá está.
Actúa sobre los tejidos sin involucrar el sistema autónomo, el sistema nervioso autónomo. La lidocaína aumenta el umbral de corriente eléctrica, acorta el periodo refractario efectivo, disminuye la duración del potencial de acción. Este es un mecanismo, cómo actúa en las arritmias. Disminuye, por lo tanto, el automatismo y la velocidad de conducción en las uniones de la miocardiofibra de Purkinje. O sea, esto es el mecanismo que ustedes deben recordar por lo que actúa como antiarrítmico. ¿Por qué? Este es un medicamento que se utiliza no para arritmias en forma más común, sino como anestésico. Lo utilizan las enfermeras, lo utilizan los dentistas, lo utilizan los veterinarios, porque es un anestesio local muy bueno y de acción rápida. Sin embargo, a nosotros en cardiología nos ayuda a salvar muchas vidas después de las cirugías cardíacas o después de los infartos de miocardio. Disminuye la velocidad de despolarización espontánea. La administración es por vía parenteral, básicamente, les dije ya por el por qué. Su absorción, sin embargo, en tubo digestivo es muy buena. Tiene una vida media de 1 a 2 horas. Su metabolismo es hepático. Hay metabolismos importantes que tienen propiedades antiarrítmicas y que puede utilizarse como antiarrítmico, sin embargo, puede producir algunas crisis convulsivas o producir algunas crisis eméticas. La eliminación de esto es por vía renal. Se indica la indicación de primera elección, les decía, es la supresión de las arritmias ventriculares relacionadas con el infarto agudo del miocardio y la cirugía cardíaca, ¿no? Pues ustedes ya saben de qué se trata eso y por eso es sumamente importante. Si ustedes tenían un paciente con dolor precordial antes del infarto, les puede dar arritmia ventricular. Entonces, con un poquito de lidocaína, pasa el problema. Si ustedes tienen un infarto de miocardio, en la primera hora va a haber arritmias tan malas que producen la muerte. Con lidocaína pueden salvar la vida, por ejemplo, ¿no? Es también útil en el tratamiento de las arritmias inducidas por digital. Ya hablamos de la digital, pero también les dije que es un medicamento que cada vez se usa menos, sin embargo se usa. Y como se usa mal, porque no sabemos, porque no nos gusta estudiar, no nos gusta leer, nos gusta repetir como loritos o repetir como monitos lo que otros hacen, ahí empiezan los problemas y entonces la gente se intoxica con digital y se muere por intoxicación digital. Y se muere por arritmia. Entonces, estas arritmias por digital, como no la pueden sacar la digital porque ya está dentro del organismo, lo que pueden es hacer darles lidocaína para evitar la muerte por este tipo de arritmias. La dosis y presentación se utiliza en un bolo de 1 a 2 miligramos por kilo. Es posible repetir de 5 a 10 minutos hasta 4 dosis. Incluso se puede dar un poco más, pero siempre con problema, porque ahora les voy a mostrar por qué. Se vienen ampollas de 50 mililitros, que es de 1 a 2, a 1 al 2%. Hay otras presentaciones como gel, ungüento, solución óptica, solución en aerosol, pero eso a nosotros no nos sirve como antiarrítmico. Será ungüento como analgésico local, por ejemplo. Se utiliza para muchos procedimientos, incluso para tratamiento de algunas enfermedades que producen dolor. La silocaína es un buen analgésico o anestésico que calma el dolor también, ¿no? También como solución óptica para el dolor y en aerosol también para producir anestesia local, y nosotros lo utilizamos eso en cardiología cuando hacemos ecocardiografía transesofágica o los gastroenterólogos cuando van a hacer endoscopías altas, incluso los gastroenterólogos cuando hacen endoscopía bajas. ¿Okay? Sus reacciones adversas tienen relación con la dosis, como ¿qué se produce? Hipotensión, paros respiratorios, crisis convulsivas, ¿no? Eso les decía hace un momento. Puede producir un rash cutáneo, una hinchazón de la piel, etc. Entonces hay que tener cuidado también con su dosis, ¿sí? Está contraindicado, como siempre, la hipersensibilidad, pero lo que hay que recordar es que
está contraindicado en el síndrome de Adams-Stokes o Stokes-Adams, que es un bloqueo cardíaco severo, un paro sinusal y que no llega sangre al cerebro y la persona que está paradita, ¡pum!, se desmaya y se cae al suelo y es por un paro cardíaco, un paro sinusal. ¿Sí? Cuando hay bloqueos auriculoventriculares, cuando hay bloqueos sinoauriculares, tampoco se debe indicar. En el embarazo atraviesa la barrera rápidamente, entonces solamente se indica cuando es insustituible, siempre con mucho cuidado. Y en la lactancia también se tiene que tener precaución, no se sabe si atraviesa a la leche materna, pero se utiliza con precaución. Ok, ahora vamos a ver el grupo 1C, el último grupo, el grupo 1. ¿Sí? Hay muchas otras drogas, pero las más importantes son la propafenona, la lorcainida, la clecainida, la encainida y otros. Sin embargo, de este grupo, lo que se utiliza en la práctica real, en la vida real, es la propafenona. La propafenona es una droga que está en el mercado, lo tenemos incluso aquí en Puno, casi en todas partes, se utiliza bastante. Es un medicamento que va a disminuir la excitabilidad espontánea y la excitabilidad eléctrica en la célula ventricular. O sea, actúa en las arritmias ventriculares y suprime también el automatismo ectópico. Entonces, ¿esto solamente actúa en las arritmias ventriculares? No, señor. Se administra por vía oral, rara vez por vía parenteral, pero hay ampollas y en una emergencia se tiene que administrar por vía parenteral. Solo que hay otras opciones y muy pocas veces se utiliza esto por vía parenteral. Se absorbe muy bien en el tubo digestivo, por eso se utiliza la vía oral. Se une a las proteínas plasmáticas hasta un 95%, una vida media de 5 a 6 horas. Su metabolismo es hepático y su eliminación es por vía renal, por las bilis y por las heces. ¿Mm? El tratamiento, ¿qué se indica? ¿En dónde se indica esto? Como tratamiento y prevención de la extrasistolia ventricular. Pues les decía que no solamente actúa en las arritmias ventriculares, también en las supraventriculares. Y actúa en las cosas más comunes, como por ejemplo la fibrilación auricular, el flúter auricular o las taquicardias paroxísticas supraventriculares, pero donde se utiliza con bastante éxito es en la fibrilación auricular, que es una arritmia auricular. Sin embargo, tiene la bondad de que esto actúa en el músculo ventricular y se utiliza con muy buen resultado también en las extrasistolias ventriculares, las simples, las complejas, lo que va a producir taquicardia ventricular y lo que nos va a llevar a una fibrilación ventricular. Se utiliza en otra arritmia que tiene PR corto, que se llama el síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Pero qué es un síndrome de PR corto? En este lectrito les voy a demostrar. La onda P, el segmento PR, el QRS, y este es una RS nada más, segmento ST y onda T. Desde que inicia la P hasta que inicia la onda R, este segmento se llama PR y debe durar más de 0.12 segundos hasta más 0.20. Cuando dura menos de 0.20 segundos, o sea, menos de 3 milímetros, esto es un síndrome de PR corto. ¿Y por qué se acorta en este síndrome? Porque como ven acá, la R no le deja producir una Q y tiene esto como que inicia antes. Ni siquiera es recta la R, se inicia antes, ¿sí? Eso se llama onda delta. Y eso está presente en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Allí se utiliza con muy buen resultado la propafenona. ¿Ok? Ojo que voy a preguntar eso en el examen. La dosis de presentación son 150 miligramos que vienen las tabletas, hasta 3 veces por día. Dependiendo de la severidad será pues 1, 2, 3 veces. Pero generalmente se utilizan 3 veces por día. Las tabletas vienen de 150 y también vienen de 300 miligramos. ¿Okay? Las reacciones adversas son disfunción ventricular, que esta disfunción ventricular puede llevar a una insuficiencia cardíaca, más
cuando hay anomalías en la conducción, se agravan esas anomalías de conducción y produce una disfunción del nodo sinusal que va a llevar a bradicardia. Hay otras alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos y el común dolor de cabeza y la dificultad para armar algunas palabras como la disartria. ¿Ok? Está contraindicado, como siempre, la hipersensibilidad cuando hay enfermedad cardíaca estructural significativa, cuando la estructura del corazón, la pared, las válvulas, sus soportes, está enfermo en forma importante, no se debe indicar propafenol. En el infarto de miocardio, cuando se produce estas arritmias después del infarto de miocardio, en los últimos 3 meses, no se debe utilizar tampoco. O sea, después de un infarto de miocardio, después de eso ya, pero antes no, porque puede producir problemas, ¿no? Y ¿cómo entonces voy a tratar la arritmia cardíaca? Ya les dije, pues, cilocaína, y hay otras más que les vamos a ver ahora, ¿no? En la insuficiencia cardíaca controlada, o no controlada, perdón, con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 35%, está contraindicado, porque esto va a disminuir la fuerza de contracción. El shock cardiogénico tampoco se puede dar, a menos de que este shock cardiogénico sea causada por una arritmia o ventricular o supraventricular, y que al tratar la arritmia va a desaparecer el problema. Pero si hay shock cardiogénico por otra razón, no se debe dar. Atraviesa la barrera placentaria y no está recomendado. En el embarazo siempre hay que ver riesgo-beneficio. Y también sopesar los riesgos que en la lactancia materna, y si se utiliza con mucha precaución. Ya hablamos del grupo 1 entonces, una carrera maratónica, porque si no el tiempo nos come. Pero como por eso es que yo he elegido darles, antes de hacer yo la clase, darles a ustedes que lean, que estudien el mismo tema para su práctica, porque en el mismo tema ustedes pueden, como es solamente un tema chiquitito para cada uno de ustedes pueden profundizar en eso, ¿sí? La clase 2 de esta clasificación es un grupo de medicamentos que van a disminuir la actividad adrenérgica en el corazón. Entonces es un antiadrenérgico o un bloqueador adrenérgico. En este caso son los beta bloqueadores, que va a disminuir la conducción auriculoventricular, va a prolongar el intervalo PR. ¿Se acuerdan lo que es el PR? Bueno, desde que empieza la onda P hasta que empieza el QRS, ahí, en ese intervalo, desde que empieza la P hasta que empieza el QRS, eso se prolonga. Se utilizan para tratar las taquiarritmias provocadas por un aumento de la actividad simpática. Y esto quiero que lo memoricen, quiero que lo aprendan, quiero que se acuerden, porque esto es lo importante. Esto es lo importante. Hay cositas que estamos tentados a aprender cuando estudiamos farmacología, que cuántos anillos, que cuántos carbonos, que cuántos carboxilos, pero cuán importante eso es en la vida del médico. Me interesa que sepan dónde actúan los medicamentos y por qué no le pueden dar y por qué sí le deben dar. Eso es importante. Eso va a salvar vidas y van a evitar muertes por no saber prescribir. ¿Sí? Ok. Se utiliza entonces para tratar taquiarritmias que tienen que ver con el aumento de la actividad simpática. ¿Qué quiero decir eso? La actividad simpática aumentada es cuando se produce un aumento de cortisol, un aumento de adrenalina o de noradrenalina. ¿Seguro? Bueno, ¿eso qué va a producir en el corazón? Va a aumentar, la actividad adrenérgica, lo que aumenta la excitabilidad del sistema de conducción eléctrica del corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Y el estrés que se produce por esas hormonas que les acabo de mencionar, van a producir arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares. Entonces,
Estas arritmias se pueden suprimir rápidamente si utilizamos un beta bloqueador. Pero esto actúa básicamente, ¿dónde? Actúa en la conducción auriculoventricular y prolonga el PR. Eso corresponde a las aurículas. ¿Por qué me suprime? ¿Por qué me mejora las arritmias ventriculares? Porque el estrés me produce extrasistolia ventricular, desde la más simple hasta la más compleja. Y si yo bloqueo la actividad simpática, bloqueo esa actividad arrítmica. ¿Sí? Eso es lo que quiero que aprendan, chicos. También otras arritmias como la fibrilación y el aleteo auricular, que son auriculares. Este grupo de medicamentos, ya les dije, son los beta bloqueadores, que son un grupo muy numeroso de medicamentos que no se utilizan todos en nuestro medio, en nuestro país, no todos los tenemos, pero se utilizan un buen número de estos medicamentos. Y se pueden dividir dependiendo dónde va a actuar. Por ejemplo, actúan en los receptores beta. Y hay dos subtipos de receptores que coexisten generalmente en un mismo órgano o tejido, aunque generalmente predomina uno de ellos. Como por ejemplo, en el corazón, ¿qué predomina? En el corazón y el tejido adiposo, los receptores beta 1. En cambio, en el músculo liso, en el músculo bronquial y en el músculo vascular, ¿qué predomina? El beta 2. ¿Sí? Y eso es importante porque vamos a hablar de una cardioselectividad cuando solamente se actúa en el receptor beta 1 y los otros son no selectivos. ¿Okay? Cuando se bloquean los receptores beta del sistema adrenérgico, se actúa inhibiendo tanto la actividad simpática en este nivel como la respuesta de los agonistas beta adrenérgicos. ¿Sí? Esta inhibición es competitiva. Se puede revertir con un aumento de la actividad simpática o con dosis de agonistas beta adrenérgicos. Sus efectos son más pronunciados cuando el tono simpático está elevado. En el miocardio les decía, lo que tenemos son receptores beta 1 y el bloqueo de estos receptores lo que va a producir es una disminución de la frecuencia cardíaca, o sea, un cronotropismo negativo. Y va a disminuir la contractilidad del miocardio, o sea, un inotropismo negativo. Y si disminuimos el cronotropismo y disminuimos el inotropismo, el resultado es una disminución del gasto cardíaco. Y por estas dos razones nos sirve como tratamiento en insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero si disminuyo la frecuencia cardíaca, me sirve como antiarrítmico. ¿Dónde? En las taquiarritmias. No es muy difícil, chicos. Solamente hay que pensarlo. Es simple. ¿Sí? El tiempo de conducción nodal auriculoventricular se prolonga. ¿Y cuál es el tiempo de conducción nodal auriculoventricular? Ustedes vieron en el corazoncito, tenemos el nodo auriculoventricular y el nodo AB. En el nodo AB se produce un retardo fisiológico ya. Pero con este medicamento, con estos medicamentos, se prolonga más el tiempo de conducción en el nodo auriculoventricular. Y eso produce un bloqueo auriculoventricular. Y por eso, en los bloqueos auriculoventriculares no hay que usar ya, pues porque si no, puedes producir mayor bloqueo y puedes producir un paro. ¿Sí? Aumenta la refractariedad nodal auriculoventricular, disminuye la automaticidad del nodo sinusal. O sea, el nodo sinusal, ahí se produce la automaticidad, ahí se inicia la actividad eléctrica del corazón. Y como por eso se llama marcapaso, porque es el lugar donde más rápido se va a despolarizar la fibra y va a producir un potencial de acción, va a producir actividad eléctrica. Eso también se disminuye con los beta bloqueadores. Decíamos, la cardioselectividad es dependiendo a qué receptores dónde va a actuar, y esta cardioselectividad no es pues total, es relativa. Se llama dosis dependiente porque a bajas dosis es cardioselectivo. Se aumenta la dosis y ya no es tan selectivo. ¿Sí? Solamente un segundito, chicos, voy a contestar. Aló.
Aló, estoy en plena clase, pero te escucho. Así es, chicos. Eso es lo que les decía. ¿Ya? Eh, los beta bloqueadores no selectivos que actúan en todos los receptores beta, eh, el mejor representante de este grupo es el propanolol, que es el primer beta bloqueador que es utilizado y ese es, digamos, el prototipo de los beta bloqueadores. Y el problema de esto es que actúa en todos los receptores beta, beta 1, beta 2, beta 1, beta 2 y beta 3, en todos los receptores. El problema es que yo, si actúo en los beta 1, voy a disminuir el cronotropismo. Si actúo y el enotropismo, pero si actúo en el beta 2, voy a producir broncocontracción. Entonces, un paciente que tiene problemas respiratorios de asma o de POC, le voy a agravar el problema. Y el beta 3, que no tiene tanto que ver con eso, también va a ser bloqueado por el propanolol. Entonces, en el corazón lo que produce esto es produce efectos cronotrópicos e inotrópicos negativos, ya lo dijimos, disminuye el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno del corazón. Esto también produce un efecto antihipertensivo. Este efecto antihipertensivo va a ser aprovechado muy bien para controlar pacientes hipertensos y también para ser utilizado en insuficiencia cardíaca. Pero el asunto de hoy día es las arritmias, ¿no? ¿Cómo se administran? Por vía oral o vía intravenosa. La vía intravenosa es en algunos medicamentos que se utilizan en forma rápida y que van a salvar algunas situaciones de emergencia, como las emergencias hipertensivas. Pero la mayoría se administran por vía oral y su absorción del tubo digestivo es buena. Las concentraciones plasmáticas son de 60 a 100 por minuto y la vida media es de 3 a 6 horas. El metabolismo es hepático, la eliminación es por vía renal. Okay. Su indicación en este caso, lo que nos interesa son las arritmias cardíacas. Ya sabemos que utiliza en insuficiencia cardíaca, en hipertensión arterial, pero en las arritmias cardíacas es lo más importante. Y les decía, en arritmias supraventriculares y en arritmias ventriculares, y básicamente en las taquiarritmias, en las extrasistolias de origen simpático. Allí es donde se utilizan muy bien. Se puede dar de 10 a 40 miligramos 2 a 3 veces por día. Por vía endovenosa es de 1 a 3 miligramos, se administra en forma lenta, 1 miligramo por minuto. Y si es necesario, se repite pues la dosis a los 2 minutos y después de 10 minutos. ¿Sí? La presentación vienen tabletas de 10, 20, 40 y 80 miligramos. Los más comunes son de 40. Si ustedes quieren utilizar 20, se puede partir la mitad. Si quieren usar 80, van a dar el doble. Pero en algunas farmacias incluso vienen de 5 miligramos, pero en el Perú solamente hay de 10 y de 40. ¿Ok? El propanolol puede venir en ampollas, pero su utilidad en la práctica clínica diaria es poco limitada. Otras presentaciones son cápsulas de liberación prolongada que tampoco se usan mucho. Este medicamento ha sido un poco sustituido por medicamentos cardioselectivos que actúan muy bien solamente en el corazón y no nos dan otras complicaciones, como por ejemplo hipotensión, bradicardia, dolor de pecho, disminución de la libido, dificultad respiratoria por broncocontracción, edema, confusión, depresión, puede aumentar los triglicéridos plasmáticos y está contraindicada, además de la hipersensibilidad, en el asma bronquial, en el EPOC, les decía, ya saben por qué, en la insuficiencia crónica cardíaca crónica severa y cuando hay bloqueos auriculoventriculares, les decía, de segundo
de tercer grado, y también cuando hay un nodo sinusal enfermo, que se conoce con nombre de enfermedad del nodo sinusal. ¿Okay? No se debe administrar en el embarazo, no hay que darlo, y no se aconseja en la lactancia materna. Eso es básicamente el propanolol, que es un buen representante de la mayoría de beta bloqueadores, y este es el caso de los no selectivos. Hay medicamentos como el bisoprolol, como el atenolol, que son cardioselectivos, pero no nos va a dar el tiempo para hablar de todo eso, solamente que no tienen los efectos que cuando se estimulan los receptores beta 2, o sea, en los bronquios, en el tejido muscular liso, en el tejido vascular liso, entonces no hay mucho problema. Lo que vamos a describir ahora es una droga que tiene, además de ser beta bloqueador, es alfa bloqueador, es un bloqueador mixto, alfa beta bloqueador. Y de esto sí les quiero hablar porque su uso es bastante común en las taquiarritmias, en insuficiencia cardíaca, en hipertensión. Van a ver que sus indicaciones están básicamente como antihipertensivo. Para eso se empezó usando, pero ahora ya no se usa tanto en la hipertensión, se usa más como antiarrítmico, como antitaquiarrítmico. ¿Sí? Este es un beta bloqueador vasodilatador y tiene un bloqueo selectivo también del receptor alfa 1. En el grupo beta es un no selectivo con propiedades antioxidantes. Sin actividad simpático-mimética intrínseca. ¿Qué significa esto? Un grupo de los medicamentos beta bloqueadores, tienen dentro de sus propiedades que, además de bloquear los receptores, tienen una actividad contraria a esto, o sea, simpático-mimética, o sea, estimulante adrenérgico. Eso se llama una actividad simpático-mimética intrínseca y que tienen propiedades estabilizantes de membrana, que sí tiene esto el carvedilol. Vamos a ver que aquí hay otra clasificación, ojalá lo podamos ver. El carvedilol se administra por vía oral, se absorbe muy bien en el tubo digestivo, se une hasta el 98% de proteínas plasmáticas. Eso hace que se pueda utilizar en dosis más largas. La eliminación principalmente es biliar, hay una pequeña fracción que se utiliza por vía renal. Les decía, se empezó indicando este medicamento en hipertensión arterial, que ahora ya no es su principal indicación, donde sí se utiliza es en las taquiarritmias supraventriculares. Por ejemplo, en la fibrilación auricular, en las taquicardias supraventriculares, y se utiliza muy bien en pacientes que quedan con una taquicardia, digamos, una frecuencia cardíaca que entra en el rango de la taquicardia, que es sinusal, pero que no tiene un fondo orgánico. Estas se llaman las taquicardias de origen inadecuado, y ahí se utiliza muy bien. Ustedes ya saben, se utiliza en la insuficiencia cardíaca, crónica básicamente, y en la cardiopatía isquémica, que ya lo hemos comentado varias veces. Su dosis de presentación, en la hipertensión arterial se empieza con 12.5 y se puede llegar hasta 50 miligramos. Pero les decía, ya en la hipertensión se usa poco, pero siempre hay que empezar de baja dosis y se va aumentando poco a poco. Donde se utiliza muy bien y donde han dado muy buenos resultados los beta bloqueadores son pues en la cardiopatía isquémica. Pero siempre hay que utilizar desde dosis bajas como 12.5 y se va aumentando poco a poco también. Y la dosis diaria máxima recomendada es de 100 miligramos 2 veces al día. En cambio, en la insuficiencia cardíaca congestiva, sintomática, en estos pacientes se tiene que usar a muy bajas dosis. Se utiliza a iniciar una dosis de 3.125 miligramos, o sea,
3 miligramos, a diferencia de otros que es 12.5 miligramos, ¿no? Y eso se va aumentando poco a poco, 2 veces, se indica 2 veces al día durante 2 semanas, y luego se duplica a 6.25, 2 veces al día otra vez, siguiendo 2 semanas más y se va a hacer 12.5, y así. El incremento debe ser en forma paulatina y muy despacio, porque no se olviden que aquí este paciente tiene un corazón dañado y esto produce inotropismo negativo. ¿Ok? Reacciones adversas: vértigo, fatiga, broncoespasmo, hipotensión, diarrea, hiperglicemia, astenia, bradicardia. Un montón de complicaciones. Ni por qué me he apurado. El bloqueo, los bloqueos auriculoventriculares, cuando puede producir mayor bloqueo, puede producir extrasistoles, puede producir paradójicamente hipertensión, palpitaciones, isquemia periférica, etc. Puede haber elevación de las enzimas hepáticas, náuseas, vómitos, y puede dar un rash eritematoso también. Puede producir hiperglicemia, hiperuricemia y leucopenia. Esto es importante. Por eso no se pueden dar en estos los pacientes con gota, por ejemplo, o que se puede dar con mucho, se debe dar con mucho cuidado en los diabéticos o en los pacientes que tienen baja producción de glóbulos blancos. Está contraindicado en el asma bronquial, la rinitis alérgica, el edema de glotis, en la enfermedad pulmonar obstructiva, en el EPOC, en el asma también hay que darlo con mucho cuidado. Cuando hay bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, cuando hay el síndrome del seno enfermo, cuando hay bradicardias marcadas, el shock cardiogénico no se puede ver. No se recomienda durante el embarazo y hay que evitar durante la lactancia. Esos son los beta bloqueadores y realmente me hubiera gustado explicarles un poco más, pero realmente el tiempo ahora no nos está ayudando. Vamos a hablar de la clase 3, que es un grupo sumamente importante de antiarrítmicos, que son bloqueadores de los canales de potasio. Empezamos con el grupo 1, que eran bloqueadores del sodio, luego el otro grupo que vamos a ver ahora, que son bloqueadores del calcio, y los beta bloqueadores, pero estos son bloqueadores de los canales de potasio, y además prolongan la repolarización. Tenemos la amiodarona, el bretil, el sotalol, la similida. La amiodarona tiene un derivado que no tenemos en el Perú, pero que se está usando con mucho éxito en otros países. Pero como no lo tenemos en nuestro medio, ahora solamente vamos a hablar de la amiodarona. La amiodarona es un derivado del benzofurano con una estructura similar a la tiroxina. Esta, en su farmacodinámica, va a prolongar la duración del potencial de acción, del periodo refractario en la repolarización auricular y ventricular. Es un potente relajante del músculo liso con producción de vasodilatación periférica y coronaria. Esto es importante porque puede producir algunas complicaciones en su tratamiento. Incluso puede producir disminución de la fuerza contráctil del miocardio y puede producir hipotensión. Pero su efecto antiarrítmico es excelente, solamente que tiene una serie de complicaciones. Esto puede ser por su capacidad de bloquear el paso de calcio en el músculo liso arterial coronario. Se administra por vía oral, también por vía endovenosa, y aquí sí, la vía endovenosa es salvadora. Cuando tienen una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular rebelde a otras drogas, se utiliza amiodarona vía endovenosa, excelente. Cuando tienen una taquicardia supraventricular que tiene 180 o 190 de frecuencia cardíaca y no sedia nada, le ponen amiodarona y bacán. Y luego se puede utilizar la vía oral para dar mantenimiento. El problema es que su distribución es sumamente amplia y dura muchísimo tiempo. Esto se acumula en el tejido adiposo, por eso se acumula mucho tiempo dentro del organismo, se acumula en el hígado, en la piel, en el pulmón, en el corazón, en el ojo, en la tiroides, se acumula en muchas otras partes. El problema es que su vida media, el tiempo que permanece dentro del organismo, es sumamente largo. No estoy equivocado, esta es la realidad. De 25 a 110 días.
Entonces es sumamente complicado, motivo por el cual, por esta distribución y por esta vida media, los gringos no la aprobaban por muchos años y los argentinos la usaron una y otra vez y han ido demostrando su utilidad hasta que los gringos y la FDA lo han tenido que aprobar, conociendo dónde y cómo se puede acumular y el cuidado que se debe tener. Su metabolismo es hepático por vía de ciclocromo P3A4. Esto se inhibe y pasa a desetilamiodarona, que es un metabolito activo. Su eliminación es por vía viral, biliar, cutánea y también por las lágrimas. ¿Sí? Se indica en arritmias refractarias, otro tipo de antiarritmia, en arritmias ventriculares graves, como la taquicardia ventricular. Y ya les dije que su uso es más banal, pero también más frecuente en taquicardias supraventriculares, en fibrilación auricular, en flúter auricular, en taquicardias supraventriculares, que es donde más se usa, pero los más importantes en las taquicardias ventriculares, que pueden ser mortales. Su dosis es 150 miligramos cada 30 minutos. Se utiliza por vía oral 200 a 400 miligramos para mantenimiento. Como dura tanto tiempo dentro del organismo, se puede utilizar una sola dosis. Pero generalmente se utiliza 2 dosis y muchos colegas utilizan hasta 3 dosis. No hay mucho problema, pero se puede utilizar en una sola dosis al día, incluso interdiario. Su presentación, tableta de 200 miligramos y las ampollas de 200 miligramos también. También hay ampollas de 150 miligramos, que son las que tenemos en nuestro mercado peruano. Reacciones adversas, esto es sumamente importante. La toxicidad más frecuente es la toxicidad pulmonar. Esto puede producir fibrosis pulmonar. Es un paciente que tiene una fibrosis incipiente, no le pueden dar, pues porque va a aumentar y se le va a morir por otra cosa. No va a morir por arritmia, sino por fibrosis pulmonar. La exacerbación de la arritmia y la lesión hepática severa. ¿Qué quiere decir exacerbación de la arritmia? Todos los fármacos antiarrítmicos, todos tienen un efecto proarrítmico. ¿Qué quiere decir? Que sirven para tratar las arritmias, pero que pueden producir arritmias. Paradójico, ¿no? Pero eso es lo que pasa y con la amiodarona se produce en gran cantidad. Los depósitos de piel causan fotodermatitis, un 15% se deposita en la tiroides, le decía, y puede producir hipotiroidismo o hipertiroidismo. También producen cosas leves como cefalea, parestesias, ataxia, etc. No hay que indicar en hepatitis aguda, en alteración pulmonar intersticial o en alteraciones de la tiroides. Hasta contraindicado. Contraindicado también en las embarazadas porque va a producir alteraciones en el feto, básicamente en el área tiroidea, y contraindicada en la lactancia. El cuarto grupo de estos medicamentos, es los calcioantagonistas, que ya lo vimos, hicimos una clase de calcioantagonistas y destacamos sus efectos antiarrítmicos del verapamil y del diltiazem. Entonces ahora no los vamos a tocar y vamos a dar por concluida nuestra clase teórica del día de hoy y vamos a pasar rápidamente a la clase práctica. La clase práctica de